Bueno, entonces la cosecha del café. Ya, y si ustedes son un poquito fijones, ya hilamos todo, ¿no? Desde la finca, entender la finca, qué es, cómo interaccionan todas las cosas, pasamos por un montón de cositas y ahora llegamos a la cosecha del café. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta al momento de hacer la cosecha del café? Así que vamos a ver. Primero, hay que entender que la cosecha de café no inicia el día que estamos cortando, inicia el día que la finca está totalmente floreada. Aquí va a haber mucha gente que discrepe conmigo, pero vamos a ver si la lógica que yo les doy es entendible. ¿Por qué la cosecha empieza acá? Porque con esto ya me va a dar una pauta de una posible proyección de cosecha que yo voy a tener, porque de acuerdo a la floración, si todo está bien, la flor no se pudre, no tiene ningún problema, entonces esto ya me va a dar una pauta de qué tipo de cosecha voy a tener, una cosecha buena, una cosecha regular o una insuficiente. Y de ahí, ¿qué debo yo hacer externo a la finca? Es decir, de fuera ya de la planta, es lo que yo voy a hacer. Bueno, debo ya tener listo dónde yo voy a despulpar, dónde yo voy a ¿cómo se llama? ¿Dónde voy a acarrear? Los sacos los debo tener listo. ¿Sí? Ya debo tener listo dónde lo voy a ir a comercializar, si tengo algún contrato por ahí, si es a través de la cooperativa o si es de algún intermediario comprador. Todo eso yo lo debo ir planeando a partir de ese momento para no llegar a la cosecha y decir, bueno, ¿y de dónde traigo a la gente? ¿Y de dónde hago esto? ¿Y de dónde hago lo otro? ¿Me hace falta equipo? ¿Me hace falta materiales? ¿Me hace falta herramientas? No. A partir de ese momento ya usted está pensando dónde va a cosechar, cómo va a cosechar, con quiénes, qué contrato va a seguir, qué más, a la maquinaria que va a utilizar, si la despulpadora es propia, si la despulpadora es alquilada, o si va a vender, por ejemplo, todo de manera en cereza, o lo va a vender en pergamino húmedo, o lo va a vender en pergamino seco, todo eso. Si va a secar el café, o sea, donde los patios de secado, todo, bueno, eso ya es beneficiado, pero preparar la ruta del beneficiado desde el momento de la floración. Esa debe ser la manera inteligente de pensar la cosecha. Y esto, la cosecha, pues ustedes saben, o sea, la floración ya lo vimos, va a demorar de acuerdo a la variedad, va a demorar de acuerdo a la zona, va a demorar o se va a hacer más corta o más larga dependiendo de variedad y zona donde nos encontremos. O sea que no es que a los 6 meses exactamente ya tenemos, o a los 8 meses, como dice acá, ya tenemos no, todo va a depender de la región en la que nos encontremos, de la altura a la que se encuentre ese café y de la variedad que estemos utilizando. Entonces, ese es el primer punto. La cosecha va a iniciar ya con la floración, ya con la maduración. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fruto son el resultado de una floración obtenida por buenos manejos. Esto ya lo vimos en fertilización y en manejo de plagas y enfermedades. No podemos, o mejor dicho, para lograr una cosecha buena, de calidad, necesitamos productos de calidad. Producto, en este caso, pues sería los frutos de café. Estos frutos de café, pues, si logran una maduración homogénea, si logran una maduración correcta, si no se pudren en el camino, que van madurando, entonces eso ya nos va a garantizar una muy buena cosecha a final de la temporada. Entonces, todo esto tenemos que irlo viendo. Y a mí personalmente me gusta aplicar mucho la estadística, en el sentido de que me gusta medir, por ejemplo, cuántos frutos maduros me está generando una bandola, qué tipo de maduración se está presentando, si es una maduración homogénea. Si es una maduración homogénea, obviamente yo voy a necesitar pasar menos veces en esa finca. Si la maduración no es pareja, o sea, tiene demasiada alternancia, significa que yo voy a tener que hacer unas 2 o 3 pases por esa finca, el momento de hacer la cosecha.
Lo ideal es que la maduración pues sea homogénea, no siempre se valora al 100%, pero eso es lo ideal. Y para lograrlo debimos haber pasado por una buena fase de nutrición y por una buena fase de control de plagas y enfermedades. Aquí vemos el desarrollo a nivel de semanas, cuánto aproximadamente después de la floración tarda ese grano o esa semilla o ese fruto en madurar, aproximadamente unas 30 semanas, que eso si lo vemos en meses, vamos a ver cuánto sería. Estamos hablando de unos, a ver, 9 meses aproximadamente, que tardaría en ir madurando, completar todo su ciclo de maduración, desde que floreó, ya tenemos el primer granito, hasta su maduración, en el caso de que el fruto sea rojo, a menos que sea el catarí amarillo, pues que se va a poner todo amarillo. Ahora, ¿qué es lo que esperamos y qué es lo que se debe hacer? Yo creo que todo el mundo acá, la lógica nos lo dice, ¿no? Cosechar solo fruto rojo. Bien, no podemos cosechar fruto ni pintón, ni camulián, como le llaman en algunos lugares. Tiene que ser fruto rojo. ¿Por qué? Porque el fruto rojo, perdón, es el que ha alcanzado la máxima maduración, es el que tiene todos los azúcares bien concentrados y es el que nos garantiza de que la semilla en su interior está bien formada. Si nosotros cosechamos fruto verde, este va a estar mal formado, va a estar lechoso, al final cuando lo estemos despulpando puede que hasta se muelan algunos granos ahí, y pues ya no garantiza, o mejor dicho, ya no nos garantiza que el café sea de calidad. Y cuando estamos pretendiendo venderlo, pues vamos a tener problemas a la hora de venderlo porque el comprador le va a decir, bueno, yo le voy a pagar su café a tal cantidad, pero quiero fruto rojo, fruto sano, y bueno, más adelante vamos a ver los defectos permitidos y demás. Entonces, la cosecha es la etapa más importante del cultivo, obviamente porque es lo que nos va a retribuir lo económico, o sea, toda la inversión que hemos hecho en él. La cosecha es la actividad simple, ¿no? De recoger frutos que maduraron en la planta, esos frutos maduros rojitos, ¿bien? Se realizan varias pasadas, ya que el café tiene floraciones escalonadas, entonces esto automáticamente nos dice que vamos a tener que pasar varias veces, o sea, hacer varios cortes, el primero, el segundo, el tercero, según sea el escalonamiento de la floración y el escalonamiento de la maduración. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí ya están cortando café, pero tenemos unos frutitos rojos acá, que ya están de corte. Esto significa que es un primer paso que vamos a dar. Aquí vemos unos que están madurando, si lo ven, color naranja. Significa que tenemos que esperar que esta segunda, o mejor dicho, que esta alcance en su máxima maduración y automáticamente vamos a tener que hacer un segundo pase de corte. Tenemos granos verdes, ¿sí? Eso significa que vamos a tener que hacer una tercera pasada. Bien, esto puede demorar entre, no sé, unos 7 a 21 días de diferencia entre uno y otro. Todo va a depender de las condiciones en las que se encuentre el cultivo. No obstante, esto ya nos va a dar una pauta a nosotros. Por eso es importante ir aplicando la estadística, decir, bueno, de esta bandola, ¿cuánto porcentualmente hablando? ¿Qué tengo que hacer? Pues contar todos los granos y de todos esos granos decir cuántos están maduros, cuántos están pintones, cuántos están empezando, cuántos están verdes, y porcentualmente esto me va a dar un indicador de cuántas veces yo voy a pasar. Aquí, si ustedes se fijan, rápidamente pude ver que son 3 pases, por lo menos los que yo voy a tener que dar. Lo más probable es que toque una cuarta, ¿sí? Las famosas resacas, ya que ya es lo último, ya son por lo general aquellos frutos que no alcanzaron su máximo desarrollo, que no están tan 100%, o sea, no nos van a garantizar una alta calidad, pero todavía es comercializable. Bien, entonces la resaca, que se le conoce acá,
Es la recolección de frutos en las primeras floraciones, luego de realizar 2 o 3 pasadas que son consideradas la cosecha plena, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la resaca la podemos hacer al inicio y la podemos hacer al final. Al inicio, cuando sacamos los primeros granitos, que son los granitos jóvenes que maduraron primero, que esos, pues es muy poco, ¿no? Y luego pues, hacemos las 2 o 3 pasadas, los 2 o 3 cortes grandes, que donde vamos a lograr el mayor porcentaje de cosecha. Y luego ya lo último que queda. Y habría una última pasada, no sé si muchos productores lo harán, que es ya ir a buscar todos los granos que quedan tirados en el, bueno, los frutos que quedan tirados en el suelo, con la intención de suprimir la probabilidad de aparición de plagas. Esa es una lógica fitosanitaria. Entonces, según sea la maduración o el escalonamiento de la maduración, vamos a hacer el número de cortes en esa finca. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos cortes tocaría? Bueno, vemos que tenemos fruto maduro en su totalidad, tenemos el primer corte, tenemos frutos que están amarillones, que ya van a alcanzar su color rojo. Entonces, esto ya nos dice que vamos a hacer un segundo pase. Tenemos frutos verdes, ¿sí? Entonces nos va a tocar una tercera pasada, y muy probablemente, algunos que están allá, miren, están demasiado verdes, ya esta sería ya la resaca final. Entonces, bueno, sería la cosecha en pleno que haríamos desde esa finca. Así que, ¿qué es lo que debemos cortar al momento de la cosecha? Fruto rojo. Si yo cosecho o corto fruto rojo, estoy garantizando que todo el proceso que viene posteriormente, el denominado beneficiado húmedo y luego el beneficiado seco, hasta llevarlo a la taza, me va a garantizar que voy a tener una muy buena calidad de taza. Porque no es lo mismo que yo coseche frutos verdes y los quiera hacer café, que eso al final, pues, estoy seguro que ustedes habrán probado café de mala calidad, probablemente proveniente de una mala cosecha o que por salir del apuro fue, bueno, cortemos cualquier cosa y no sé qué. Y bueno, a esto se le denomina un corte a la cosecha, pues obviamente una cosecha selectiva. ¿Por qué selectiva? Es que no vamos a cortar todo de un solo, ¿verdad? Así en plan ráfaga, no. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar de la planta, por ejemplo, aquí vemos los frutos rojos, bueno, saco el fruto rojo, espero el siguiente que madure y paso a la siguiente vez. Y tenemos que evitar esto, ¿eh? Ven, esta imagen que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque imagínense que yo vengo, corto, así, despulpo, así. Entonces, ¿qué va a suceder? Por muy buena que sea la variedad, por muy bueno que sea el manejo de cultivo que haya hecho, por muy bueno que yo haya sido en hacer las otras actividades, lo más seguro es que aquí mi café perdió toda la calidad posible. ¿Sí? Aquí podemos perder toda la calidad. Imagínense que este café, no sé, se le hace, haciendo las labores bien, se logra, no sé, un café de calidad, un café, no sé, 85, un café 88, algo bien, ¿no? Café 82. Pero ¿qué sucede si yo le empiezo a meter fruto verde, mal formado, con problemas? Todo esto, y al momento de despulparlo ya se mezcló, ya no lo puedo separar, entonces ahí ya voy a tener problemas. Entonces mi café, que era muy bueno, probablemente, se vino en picada, y ya es un café que ya no sirve, no es material de relleno nada más. Entonces, la cosecha que hay que hacer tiene que ser selectiva, pasando 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, cortando únicamente fruto rojo, pero rojo en su totalidad. Acá el fruto que está todavía pintón no se tolera, no debería tolerarse. Imagínense que usted viene y por salir del apuro, porque ya siente que ya se le están acumulando las actividades, corta un café así y usted lo prepara. Esta es la cara que usted va a tener después de probar ese café. La pregunta, ¿está rico? Sabroso, va a decir, porque queda bien. Pero es un café astringente, un café muy malo, impasable. O sea, ni por todo el azúcar que le eche, o sea, lo engañen como lo quieren engañar, el café no sirve.
Si usted corta café así y le hace toda la cadena de beneficiado y torrefacción, no sirve. Para lograr café de buena calidad hay que lograrlo con cosecha de fruto rojo. ¿Y qué procedimientos, qué cosas debemos tener? Bueno, primero, proveerse de los implementos que necesitamos. ¿Cuáles son los implementos? Las bolsas, los sacos, las canastas, inclusive la gente, todo lo que vayamos a necesitar a la cosecha, debemos tenerlo listo, preparado y desinfectado para evitar que al posterior en la cosecha se nos vaya alguna espora, algún hongo por ahí, algún moho y al final nos termine arruinando el café y empecemos a detectar problemas de moho, bueno, moho por la mal beneficiada, pero igual podemos detectar en la catación podemos detectar todo un montón de defectos que van a disminuir la calidad de ese café. Luego desplazarse a lo largo solo un lado de la hilera, es decir, bueno, usted entra por una hilera y hasta que salga, y de ahí vuelve a entrar y hasta que salga, nada andar saltando de un lado para otro, porque si no, estresa la planta, se enreda usted, y claro, muchos corteros pues por salir del apuro se van de una a otra, pero lo ideal es que usted vaya, o que el cortador vaya de hilera en hilera. Empezó por aquí, termina por acá. Luego que terminó aquí, empieza por aquí y sigue por acá. Todo va a depender de la habilidad del cortador. Desplazarse a lo largo de un solo lado de hilera, ya está. Cosechar desde arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo la planta aquí, entonces voy a empezar de la zona alta y voy bajando, y voy bajando, y voy bajando. ¿Vean? De esa manera debe ser. Y recoger solo los frutos maduros, bueno, ya lo acabo de explicar. Arrancar los frutos uno por uno. Nada andar así como por salir del apuro, porque ya estoy cansado, porque ya me quiero ir, no sé, y agarrar la bandola, sacar todos los frutos a como caigan. No, eso no. Bueno, la técnica. Con el pulgar, el dedo índice, bueno, arrancarlo de manera que no dañe el tejido que regenere posteriormente y vuelva a dar un fruto, porque si no, ya perdemos eso, ya es un fruto menos. Y los frutos que estemos cortando, bueno, tienen que ir al depósito, a la canasta, al galón, al cesto, a lo que sea que utilicen, al balde, el tambo, no sé cómo le llaman, según sea como le llamen en los lugares, ahí es donde debe ir el fruto, no andarlos tirando donde no debe. Cuando ya termine una planta, pase a la siguiente, nada de que empecé aquí y voy ahora a este y voy a la otra y voy a la otra, no. O sea, hago una planta, la agarro y la dejo toda pelada, la corto, dejo los frutos que van a quedar para la siguiente pasada posterior y así. Bueno, pasar los frutos de la canasta al saco también. Bien, siempre seleccionándose. Hay algunos productores que pasan el corte, el café o los frutos por piletas para ir eliminando aquellos frutos que no cumplen con el estándar y transportar los sacos, bueno, con cerezo, periódicamente la planta de beneficio, si lo va a beneficiar o usted lo va a beneficiar ahí en la finca. Esos son los procedimientos y por eso, si se fijan en esto último, el transporte, el tema de herramientas y traslado, todo esto debe estar preparado con antelación. ¿Cuándo? Desde que floreó, para que usted tenga todos los recursos necesarios. No es nada ahí de apagafuegos, que no, ¿y ahora qué hago? Y pucha, y me quedo sin gente. No, todo eso amarrado desde antes. ¿Y qué consideraciones debemos tener al momento de hacer la cosecha? Bueno, recoger frutos caídos, eso ya lo expliqué porque es una actividad sanitaria para evitar que haya posibles proliferaciones de broca, que a la larga pues, nos va a generar un problema más grande. Igual los frutos cortados no deben permanecer mucho tiempo en el campo, por lo mismo, porque un fruto maduro, imagínense un tomate maduro y lo dejan mucho tiempo, se les va a terminar pudriendo. Y lo mismo sucede con el fruto de café. Lo dejo mucho tiempo madurar, se me queda en el campo, se me pudre, problemas de enfermedades y vuelvo y voy a tener problemas. Deben colocarse en la sombra para evitar el calentamiento de los frutos, exacto, para
para evitar la fermentación, porque si no, pues el fruto se fermenta. Ya cuando lo estamos despulpando, se nos va ese fruto fermentado. Y cuando lo estemos catando, o sea, que lo estemos llevando a taza, vamos a detectar que se fermentó un fruto agrio, un fruto que no debía saber y nos arruinó todo ese saco de café y ya pues, ese lote ya no lo podemos vender bien. Bueno, el aumento de ingresos por venta, mayor cantidad de café, mejor conversión de café cereza a pergamino seco. Bueno, de hecho, quiero mostrarles algo. ¿Hasta acá? ¿Dudas? No, dije. No hay dudas. Pues está No, muy yo claro o no se entiende nada. Clarito su abuelita de que 0 grano verde para un buen beneficiado. 0 grano verde, ¿no? Bien, me gusta eso, me gusta. No, es que esto hay que hacerlo bien. ingeniero, yo tengo una duda acerca de ese café que cae al suelo cuando no se recoge. ¿Qué sucede al finalizar la cosecha? Y si se deja ese café, ¿qué va sucediendo conforme van pasando cada cosecha? ¿Qué sucede? ¿Qué daño trae hacia la planta? Muy buena pregunta. Ya se la respondo. Quiero agregar estas cosas aquí. ¿Qué pasa si dejo los granos de café? ¿Sí? Sí, señor. Ok, mire. Imagínense, lo vamos a plantear de una manera diferente y luego lo llevamos a campo. Imagínense que usted viene, se compra unos tomates y los pone en el refri, y los fue dejando, se le fue olvidando, se le fue olvidando, y al cabo de, no sé, un par de semanas, usted dice, ve si ahí tengo unos tomates en el refri. Cuando lo saca está podrido, tienen todo un moho blanco o naranja, no sé, se le pone verdoso ahí con el penicillium. Bueno, dice usted, híjole, se me arruinó. Y el tomate que estaba al lado, dejó otro tomate al lado u otra fruta al lado, ¡pum!, se le pudre también. ¿Qué sucede cuando dejamos esos frutos en la finca? Se van a podrir. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, no es que va a germinar una nueva, no, se le va a podrir porque tiene sustancias azucaradas, va a venir insectos, entonces se le va a empezar a podrir y eso va a ser un hongo. Ese hongo de suelo, si entra en contacto con las raíces del suelo, del cafeto, entonces le va a empezar a generar un problema en su planta. Un grano le puede podrir su planta. Entonces ahí ya tiene un problema. Ahora, ¿qué sucede también? La broca del café viene a dónde se instala, en el grano de café. Entonces, una broca entró, se perforó, barrenó y dejó sus huevecillos ahí. Y una broca puso sus 10, 15 huevecillos, nacen nuevos individuos que se van a empezar a reproducir y van a empezar a invadir la finca. Entonces, un granito de café le va a generar problemas de enfermedades, que va a causarle problemas a su planta de café y problemas de plaga, sobre todo de broca, que a la posterior le va a generar más problemas a su cafetal, porque quiere decir que, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? La broca se le va a esconder y cuando el fruto esté listo, ahí va a empezar a aparecer. Entonces se le va a volver un foco de enfermedad, un foco de plagas ahí. Entonces eso es lo que llegaría a pasar si usted deja un grano de café en la finca, o sea, un fruto. Imagínense si deja unos 100 o 1000 granitos ahí, todo eso multiplicado por 1000. Prácticamente nosotros mismos le estaríamos haciendo el daño a la finca sin darnos cuenta. Exactamente, porque está dejando el problema, o mejor dicho, está dejando una situación que se le va a convertir en problema más adelante. Por eso es importante, y yo vuelvo y recalco, ¿no?
inmediatamente después de la cosecha, recoger frutos, control de plagas y enfermedades, es decir, aplico un producto para prevenir, porque siempre se nos van a quedar, es mentira que vamos a dejar la finca 100% limpia. Entonces, para evitar ese problema posterior, inmediatamente yo aplico un insecticida para prevenir, o sea, toda broca que ande por ahí se muere, y toda enfermedad, también un fungicida, toda enfermedad que ande por ahí, espora, micelios, hongo ahí, se me va a controlar a tiempo, y de ahí pues fertilizo y hago las demás cosas. Por eso es importante fincas limpias o fincas bien reguladas después de la cosecha, después del corte.